¿Cómo están, amigos? Soy Juan Palma y esta es su secuencia Habla Candidato. En esta oportunidad me encuentro en el barrio de Magdalena. Fin de semana, con una buena salsa y acompañado de un candidato que creo que muchos lo conocen, deportista destacado, tiene dentro de su historial deportivo más de 10 clubes profesionales, ha jugado por la selección, hincha crema, el cual me motiva esta entrevista, a pesar de que nuestro candidato a la presidencia es del equipo de nuestro compadre, de Alianza Lima. Jan Ferrari, candidato al Congreso con el número 17. ¿Cómo está, Jan? ¿Qué tal? Bien, Juan. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, contento de estar acá, un poco viendo atrás justamente la gente haciendo un poco de deporte, que es lo que me motiva justamente a estar en esta situación y poder colaborar con toda la gente que ama pues la actividad física y el deporte, así que esperando pues poder representarlos, ¿no? Jan, quien te conoce, quien gusta del deporte rey, como así lo llaman al fútbol, sabe que en la cancha tú siempre has dejado todo. Cuando te has puesto la camiseta de la selección, has dejado la vida. Muchos rivales te han agarrado hasta cólera porque decían qué espeso es ese volante. Ahora estás entrando a una cancha que es completamente diferente. Que el sentir de las personas, cuando hablan de un congresista, es que es una persona que solamente entra para favorecer a un pequeño grupo, favorecer de repente a él mismo. Porque Jan Ferrari, después de haber tenido mucho éxito en su vida deportiva, hace poco también como dirigente, ahora quiere incursionar en la política? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es cambiar justamente esa imagen que se tiene con referencia a un sector tan golpeado como es el Poder Legislativo, ¿no? Eso en primer lugar. Necesitamos personas que realmente, en primer lugar, sean honestas, en primer lugar. Y en paralelo, que quieran a su país para verlo mejor, ¿no? Tú lo has mencionado, ¿no? El hecho de que ingresen algunas personas para poder beneficiar a ciertos sectores o de manera particular, no debería ser el camino. El camino debería ser beneficiar al país, beneficiar a la sociedad. Y eso va a ser en base a buenas propuestas, en base a honestidad, en base a organización y principalmente a buena articulación con el Ejecutivo, porque de nada sirve proponer buenas normas, buenas leyes si es que el Ejecutivo no las va a ejercer, y ¿no? Lo que hemos visto en los últimos años es que siempre hay un divorcio, ¿no? Como que cada poder quiere ser el figurete, quiere tener el protagonismo, y para no darle la razón al otro terminamos peleados. Quieren demostrar de que un poder está por encima del otro, y esto no es así. Acá los tres poderes del Estado tienen, digamos, el mismo rango o el mismo nivel, y tienen que, de alguna manera, tener la capacidad de unificarse. Exacto. Y de unificarse mediante diálogo, mediante buena comunicación, mediante estrategias, ¿no? Entonces, para ello se necesitan personas capacitadas, se necesitan personas que tengan un nivel de experiencia en ciertos sectores. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el privado y también en el público. Me tocó ser director nacional de recreación y promoción del deporte en el IPD. Entonces conozco el sector público. Y yo no estoy de acuerdo con el tema que muchos dicen, burocracia, el sistema burocrático. El sistema, efectivamente, es el burocrático, pero ¿quién lo hace lento o quién lo enlentece? Son las personas que entran a trabajar para desarrollar ese sistema. Entonces, esas personas son las que no están capacitadas para poder darle viabilidad o celeridad al proceso burocrático. Volvemos otra vez al inicio. Necesitamos personas capaces, capacitadas y honestas para poder desarrollar nuestro país. Más aún que cuando hablamos de burocracia, la burocracia aparece como un proceso para ayudar a perfeccionar, o sea, cada camino. Es correcto. Lamentablemente, nosotros la burocracia la hemos aplicado para dar puestos a más trabajos y hacer más largo el procedimiento. Entonces, ahí creo que hemos aplicado muy mal ese procedimiento. Jan, como deportista, hace unas semanas, ha estado en debate las palabras de algunos políticos, porque no fue uno, han sido varios, sobre que el consumo de la droga de marihuana de manera recreativa, de alguna u otra manera, no debería ser vista como el enemigo. Yo he estudiado en un colegio de policía, el Alcides Vigo Hurtado, que aprovecho para mandarle saludo a todos mis amigos del Alcides Vigo Hurtado, donde ahí desde muy pequeño
siempre nos decían que el deporte es el camino para tener una vida sana. A su vez, en mi casa, mis padres siempre me hablaban de lo bueno y lo malo y siempre me decían que las drogas, o sea, el alcohol, de alguna u otra manera, daña la salud. Como deportista, ¿tú cómo has tomado esas declaraciones de estos personajes que hoy nos representan a nivel político? Lamentablemente han sido opiniones desacertadas, fuera de contexto, sobre todo en un momento que estamos viviendo de mucha sensibilidad, ¿no? Hay muchas familias que tienen a sus hijos haciendo deporte, actividad física, deporte, y son muchos, por no decir todos, ¿no? Muchos. Y la formación desde niño, desde iniciación deportiva, está enfocada en el no uso de sustancias prohibidas. Eso es el ABC del inicio del deporte. Yo a nivel particular crecí con una formación de no utilizar sustancias prohibidas, porque evidentemente hay normas, hay reglas que te prohíben ello. Entonces la formación es desde los 6, 7 años en los que nosotros hemos estado inmersos dentro del deporte, para que luego cuando ya llegues a los 18 años, tú tomes tu decisión. Evidentemente, al tener una buena formación en base a ello, a vida sana, a comer de manera ordenada y saludable, a no utilizar sustancias prohibidas, a tener disciplina a la hora de levantarte para ir a entrenar. Entonces, te da una cantidad de virtudes, digamos, el estar inmerso en el deporte, que cuando escuchas esta clase de opiniones, lo que hace pues es molestarte. Como Condorito, plop. Es molestarte, porque dices, además siendo un padre de la patria, sí, ¿no? Porque si a lo mejor lo dices en tu entorno, donde hay personas que de repente comparten esa forma o esa ideología, bueno, es problema de ellos. Pero si lo dices como padre de la patria, o sea, si hoy la ministra de Salud dice, sí, yo fumo marihuana, estamos todos, o sea, estamos equivocados, sí, claro, ¿no? O sea, está mal, eso no está bien, está mal. Entonces, para ello necesitas personas que definitivamente impulsen, ¿no?, el no consumo de sustancias prohibidas. Y si lo llevamos al ámbito ya de alto rendimiento o profesional, tienes pues organizaciones que evidentemente van contra ello, ¿no? La WADA, que hemos visto el caso de Paolo Guerrero, donde la WADA se hizo famosa, justamente porque es pues la organización antidopaje, ¿no?, que el ente rector, pues la FIFA, es la que te lo impone, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, el utilizar sustancias prohibidas en la actividad física, en el deporte, es malo. Ahora, si me dices el cannabis de manera medicinal, eso es otra cosa. Es diferente, es tratado. Es un tema completamente distinto, ¿no? Y ahí sí podemos de repente entrar en un debate, de repente ya con especialistas, médicos, que te pueden dar las cualidades de esta sustancia en favor de la persona, ¿no?, teniendo ciertos problemas de repente físicos, en fin. Entonces, hay dos cosas completamente distintas, ¿no? El cannabis medicinal y el recreativo. Y el recreativo, el cual yo no lo comparto, es más, y lo rechazo completamente. Qué bien, la verdad que me alegra mucho, porque yo dije, bueno, yo soy joven, 35 años, y yo digo, caramba, de repente me estoy quedando en el tiempo y esto ya es algo normal, escuchar ese tipo de comentarios. Pero mira, yo como padre de 3 hijos, yo no me sentiría orgulloso, como lo he escuchado por ahí, saber que mi hijo consume droga de manera recreativa y que lo diga abiertamente. O sea, eso es en la vida, ¿no? Y creo que por ahí es que creo que va también nuestra política, es que nos hemos alejado mucho de los valores, ¿no? Mucho del concepto, creo, principal que le da fuerza a nuestra sociedad, que es la familia, ¿no? La familia integrada, la familia en todas sus partes. Entonces, pero bueno, cada persona también es libre de optar por el camino que quiera ir, ¿no? Pero es importante tener autoridades que siempre promuevan los valores, y te felicito, me ha gustado mucho escucharte, Jan, en esa parte, ¿no? Ahora, vayamos a Jan Ferrari, ya, de lo que puede ser a partir del 28 de julio, si Dios lo permite. Sí, Jan Ferrari postula al Congreso. ¿Qué propuestas tienes, Jan? Me imagino muchas de ellas deben estar ligadas al tema educativo y deportivo. Cuando asumas, porque creo que los hinchas de la U en su mayoría te van a dar el respaldo, cuando asumas esa función de ser congresista. Sí, acá lo primero que me parece que uno debería ser consciente antes de dar una explicación con referencia a lo que va a proponer. Creo que
las personas deben tener un expertise dentro de su sector, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy de las personas que diga, siendo médico, debería hablar de minería. Correcto. Por ejemplo. Entonces yo creo que cada persona debe tener una expertise y a partir de ahí sí poder de repente relacionarse de alguna manera con algún otro sector, pero no dejando de lado su expertise. Y es lo que ha pasado en el sector deporte, que muchos han entrado con el rollo del deporte y cuando han estado adentro se han dedicado a cualquier otra cosa. Y el sector deporte siempre ha quedado de lado, no se le ha dado la importancia que realmente debería, cuando socialmente el deporte es una herramienta que le ha dado tanta alegría a la sociedad. Sí, claro. Sin embargo, su desarrollo sigue ahí, a un costado, sigue ahí, dejado de lado. La preocupación va por otros sectores y dicen el deporte no es importante. Cuando el deporte es transversal, el deporte influye en la sociedad de muchas maneras para controlar la delincuencia, con programas de actividad física y deporte, en salud para controlar la anemia, por ejemplo, para controlar la obesidad, por ejemplo, para reforzar el sistema inmunológico, dado que hoy estamos viviendo una situación de pandemia muy complicada, el tema de inclusión, básico. Entonces, y así podemos seguir para el medio ambiente. Entonces, comienzas a darte cuenta de que el deporte está en todos los sectores, pero uno tiene que ser consciente del expertise que tiene. Yo soy gestor deportivo y soy abogado, entonces tengo un expertise en todo lo que es política deportiva. A partir de ahí, una de las propuestas es la creación del Ministerio del Deporte. ¿Por qué? Porque tenemos que ya de alguna manera hacerlo autónomo. Y haciendo autónomo vamos a buscar la efectividad en la descentralización, en la masificación, en el proteger, cuidar y mantener toda la infraestructura que hay a nivel deportiva, a nivel nacional, articular con los gobiernos locales y regionales. Entonces, eso hoy el IPD, al estar adscrito a un ministerio, está limitado. Y con ello, hablamos de presupuesto, hoy se lo han reducido, más de lo que ya estaba reducido. Entonces, ¿de qué clase de cultura de actividad física y deporte hablamos? ¿Y cuál va a ser la etapa? Estamos hablando que hoy tenemos un IPD que depende del Ministerio de Educación. ¿Cuál va a ser la etapa para poder de repente sacar al IPD, llevarlo a dónde, para que luego se convierta en un ministerio? Es que es por pasos. Esto no es de la noche a la mañana, ya está, se crea como por obra y arte de magia el ministerio. No. Lo primero que hay que hacer es sacarlo del Ministerio de Educación e ingresarlo a la PCM. Ah, correcto. Es lo primero. Y luego ver la ruta para que la Dirección de Educación Física que tiene el Ministerio de Educación se pueda juntar con el IPD y con ese presupuesto encaminas ya la creación de este gran ministerio que, bueno, hoy en Ecuador, en Chile, en Colombia tenemos ya los ministerios formados, hechos, y miren la distancia que nos han sacado en cuanto a este sector, ¿no? Muchas veces cuando vemos que se acercan las Olimpiadas, que no estoy hablando netamente de fútbol, sino de otro tipo de deportes, sí, vemos que salen nuestros deportistas, del cual todos nos sentimos orgullosos, a pedir auspicios. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No hay un verdadero apoyo de parte del gobierno al deportista? ¿Existe una ley del deporte para las diferentes disciplinas? ¿Has analizado ese plan? Mira, la ley del deporte, que es la 28036, hoy está un poco desfasada, hay que hacer ciertas modificatorias. Y en ese trayecto crearon una ley que es la famosa ley del mecenazgo. Una ley que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque su reglamentación no va acorde con las necesidades que requieren los deportistas y evidentemente las empresas que van a ser mecenas de los deportistas. Entonces no es conveniente. Al final esa ley quedó ahí completamente a un costado. Cuando lo que nosotros necesitamos es justamente lo que dices, inversión hacia el deportista, inversión hacia la infraestructura, inversión hacia el material deportivo para los deportistas. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo fiscalizas? ¿Quién fiscaliza? Entonces tenemos un lío muy grande y claro, como bien dices, solo te acuerdas del deporte cuando aparece una eliminatoria para fútbol, cuando aparece una olimpiada y dices, vamos a verla por televisión, o qué bacán, me gustaría hacer tal deporte. Cuando vamos a ser anfitriones de algo. O cuando vas a recibir un sudamericano, un panamericano como el que vivimos, ¿no? Entonces, solamente te acuerdas del deporte ahí, ¿no? Y el logro de los deportistas te genera una felicidad social impresionante. Sí, sin embargo, hasta lloramos. Sin embargo, ¿quién apoya a ello? No hay. Espero poder ser la voz
que lleve al Congreso la identificación y el desarrollo del deporte por medio de una articulación y trabajo en equipo con todas las federaciones con las cuales además me siento identificado y he tenido la oportunidad de conversar con ellos y he escuchado la problemática de prácticamente, he tenido una reunión con 20 federaciones aproximadamente, con presidentes de 20 federaciones y la verdad que están pues ofuscados por cómo se le trata hoy al deporte, ¿no? ¿Existe régimen laboral para los deportistas o solamente los únicos que gozan de ellos son los futbolistas? Entrando a ese tema, la siguiente propuesta es la creación de un régimen laboral para el deportista profesional. Como bien dices, solamente existe el régimen laboral para el futbolista profesional. ¿Por qué? Porque en el Perú solamente es considerado el fútbol como deporte profesional. Se rigen bajo contratos laborales. ¿Solo el fútbol? El régimen, sí, es la ley la 26566, es el régimen laboral del futbolista profesional. La pregunta es, ¿y los demás deportes? O sea, el vóley que nos ha dado, a mí me encanta el fútbol. Tantas alegrías. Pero el vóley, claro. ¿Quién nos amanecía? Mi padre, mis tías me cuentan que esas olimpiadas uno se amanecía, ¿no? Puede gozar hasta amanecidas viendo a las chicas del vóley. Y lamentablemente hoy el vóley, si bien es cierto, está en una ruta de profesionalización, no hay un régimen. ¿Cuántas glorias hemos visto que han ganado cosas importantes en nuestro país y hoy están abandonadas, hoy están... Lamentable, muy lamentable. De lado, como futbolistas, como atletas. Hay atletas que han hecho récord sudamericano, que todavía se mantienen y los tienen completamente abandonados. Entonces, ese régimen lo que hace es, de alguna manera, incentivar al deportista, darle ciertos beneficios, en base a becas universitarias, por ejemplo, porque el deportista termina su carrera en un promedio entre 30 a 35 años, y de ahí ¿qué? ¿Qué viene después? Escucha, está que aplauden la propuesta. Sí. Están aplaudiendo de la propuesta, esa es una buena señal. Interesante el tema del régimen un laboral para los deportistas, porque lo que tú dices es bien cierto, ¿no? La carrera del deporte es muy corta y de ahí tienes muchos años por vivir, ¿no? Entonces tú le has dado mucho a tu país, mucho al deporte, y después, ¿qué viene después? No hay un reconocimiento. Entonces, si ahí aparece ya el Estado luego para ayudarle a continuar con su vida, obviamente lo que tú vas a tener es que hayan más familias, más padres que crean que bueno, si digo que ese deportista, al final que lo sea, porque al final hay un Estado que lo apoya, no solamente soy yo, ¿no? Y tiene que ser integral, Yo me he capacitado después de jugar al fútbol. En el trayecto seguí algunos cursos, pero la misma profesión te lleva a no poder hacerlo porque tienes un desgaste mental, un desgaste físico, tienes que descansar. Hay un montón de facultades que te hace que el deporte profesional te lleve a no poder, de alguna manera, son muy poquitos, ¿no? Digamos, los que de repente han podido terminar las carreras conjuntamente como jugando fútbol profesional en este caso, o haciendo deporte de alta competencia. El tema es que el Estado pueda brindarles esa facilidad, ese apoyo, ¿no? Para que de manera integral sean deportistas, representen a su país y puedan tener una carrera profesional que a la larga estos deportistas, teniendo las virtudes que tienen, porque trabajan en equipo, tienen disciplina, o sea, en fin, tienen una cantidad de virtudes, se puede trasladar hacia el campo laboral. Yo me imagino que todo esto que estamos conversando, de tus propuestas que están muy buenas, la verdad, lo sabe George Forsyth, porque tú te reúnes mucho con él, has formado parte de la estructura también del equipo técnico en el tema deportivo. ¿Y él qué te dice todo esto? Él está muy identificado con el deporte y justamente él, al estar identificado y al querer que el deporte se desarrolle, es que dentro del plan de gobierno le ha dado la importancia al deporte. Por ello nos comunicamos y hemos podido armar en el sector deporte una buena estructura para poder desarrollar el deporte. Y yo aplaudo ello porque ningún plan de gobierno le da la importancia al deporte como George sí se la está dando. Y como tú mismo lo habías dicho hace un momento, ¿no? El deporte te combate la delincuencia, los malos hábitos, te da salud, unifica, porque tú le pones ya sea una pelota de vóley o de fulbito y te traes vecinos de San Isidro, Surco, Barranco, Callao, te hablan el mismo idioma. Es correcto. Ese es el deporte, ¿no? O sea, y es a nivel nacional. A mí me tocó vivir en Huánuco, me ha tocado vivir en Cusco, en Arequipa, y en las zonas donde íbamos a de repente a entrenar con los equipos en los que estaba, todos se identificaban por medio del fútbol o por medio del vóley, porque veía jugando vóley a muchachos, a chicas
en los parques, ¿no? El fulbito en las pistas, con dos piedras hacían sus canchas de fulbito. Entonces, es un idioma el que se tiene. La pregunta es, ¿por qué no se le da el respaldo y el apoyo cuando todo el Perú se integra por medio del deporte? Es raro, no hay una explicación, ¿no? Porque nunca hemos tenido autoridades que crean en el deporte, que les guste el deporte, ¿no? Y la verdad que esa forma como te brillan los ojos cuando hablas del deporte, yo creo que si llegas al Congreso vamos a poder decir que el deporte va a cambiar, ¿no? Y no te olvides, Jan, de estas propuestas, porque la verdad le va a cambiar la vida a mucha gente. Te lo digo yo como padre de familia, las personas que te están viendo, es muy importante meterle mucho punch al deporte. Sí. Y dime, ya para acabar, esa es la ruta, ¿no? ¿tenemos alguna otra propuesta sobre el tema educativo de repente? Sí, bueno, sabiendo de que el deporte es transversal y que alcanza a varios sectores, el sector educativo es clave, ¿no? El sector de educación es clave. Y una de las funciones justamente del congresista es fiscalizar, ¿no? Y a raíz de la fiscalización es que se tienen que crear propuestas para poder fiscalizar, por ejemplo, la calidad educativa. Hoy existe en el sistema superior universitario, ¿no? De educación superior universitario, la SUNEDU. La pregunta es, ¿existe un organismo que también controle a todo lo que es el sistema educativo básico, secundaria, primaria, inicial? La pregunta es evidente, no existe. Entonces, una de mis propuestas es la creación de la SUNEBA, la Superintendencia Nacional de Educación Básica. ¿Por qué? Porque vemos de que se han incrementado, por ejemplo, colegios públicos, pero lamentablemente los alumnos están yendo al sector privado. Entonces, el sector privado, que abarca un promedio del 25% a nivel nacional, se está llenando de alumnos. Y la pregunta es, ¿y tienen la calidad educativa para que estos chicos vayan a los colegios privados? No. ¿Por qué? Porque no hay fiscalización ni hay sanción. El Minedu no tiene esa facultad en ese sector. Entonces necesitamos control en cuanto al sistema educativo, calidad educativa, control en el tema de infraestructura. ¿Cuántas veces vemos que los colegios estatales tienen complejos deportivos y qué es lo que hacen? Concesionan, alquilan. ¿Quién se lleva esa plata? El director del colegio, ¿no? Entonces, ¿quién fiscaliza ello? Nadie. Y lo otro, oferta educativa. Hoy la gente está pagando las mismas matrículas en los colegios privados que donde normalmente pagabas, cuando hoy estás en pandemia, cuando hoy tu educación es virtual. ¿Quién controla ello? Y que debería haber bajado. Debería haber reducido. Ya no estás utilizando la luz, la infraestructura, no estás pagando la misma cantidad. Es más, tú tienes que pagar tu propio internet, tienes que tener tus propias máquinas. A nivel nacional muchos no tienen internet, tienen que seguir las clases vía televisión, programas de televisión, vía radio. Sin embargo, se sigue manteniendo el mismo precio en matrícula, cuando ya no deberías, y las mensualidades. ¿Quién regula y quién fiscaliza eso? No hay. Entonces, la creación de la SUNEBA es justamente para poder darle calidad educativa a las personas y un control y fiscalización. Qué bien. Justo hace poco entrevisté también a otro compañero que postula en la lista, que es Charles Zapata, y él también va por ahí, esa figura, de algo así como SUNEDU para los colegios, la SUNEBA, ¿no? Y ¿sabes por qué te digo que es bueno que ya hayan 2, 3 personas del equipo cuando lleguen al Congreso? Es para poder darle más fuerza. Claro, así es. ¿Cuántas veces tenemos muy buenas propuestas de congresistas que quieren sacar algo adelante, pero luego aparecen ya las famosas mafias, los famosos monopolios que quieren manejar todo y te truncan? Entonces creo que va a ser importante también llevar en su momento hacer fuerza entre los congresistas y sacar adelante, que me parece una excelente propuesta, porque eso nos va a ayudar, ¿qué cosa? En primer lugar, hacer justicia para las familias, sí, es correcto. Porque la educación es la base. Queremos un Perú que sea potencia, pero si descuidamos la educación, nunca la vamos a hacer. Es correcto. Jan, para terminar, este 11 de abril, ¿qué tiene que marcar y qué tiene que escribir las personas? De manera directa y puntual, victoria nacional, número 17 y George Forsyth a la presidencia. Excelente. Te deseo mucha suerte, Jan. Yo creo que las personas que nos están siguiendo de esta plataforma
al escuchar tus propuestas. De todas maneras, ya tienen en uno de los cuadraditos el número 17. Listo, gracias, Muchos Juan. éxitos, mi hermano. Gracias. Cuídate, nos vemos. Hasta la próxima, mis amigos. Cuídense. ¡Chau!